Germán, tenemos una semana muy interesante, la que escribiste este viernes, que publicamos en nuestro Facebook, y que como todos los viernes también la publicás en comunidadypolitica.com, tu sitio donde cualquiera, ¿no?, está invitado a escribir sus propias notas. Veías ya en tu columna que estás anticipando los probables candidatos, partido tras partido o frente tras frente. Hacías un análisis profundo del Frente para la Victoria, también del Frente Renovador, del UNEN y del PRO. Así que me gustaría que nos cuentes vos cómo ves este último tramo hacia 2015 y las elecciones presidenciales. Bueno, aprovechando un poco que UNEN había hecho su movida, es decir, el acto que realizaron con el lanzamiento de los candidatos y esta nueva coalición o frente, me pareció oportuno hacer un repaso de cómo viene el escenario. Habíamos hecho uno el primer viernes del año, otro analizando específicamente el peronismo un poco más adelante, y ahora sí había razones como para ver cómo va diseñándose el escenario hacia el 2015. Hay un tema que sería bueno poner como punto de partida para ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque normalmente, como decía Matías recién fuera de aire, se da la información un poco mezclada, entonces eso dificulta a quien está escuchando de poder tener, como quien dice, cada personaje en su compartimento bien, cosa de poder analizarlo. En primer término, lo que tenemos que tener presente es que una cosa es un frente y una cosa es una coalición. Los frentes generalmente son para ganar una elección, son frentes electorales, es la mejor combinación para ser comprada en la urna. La coalición se le dice normalmente a un acuerdo entre fuerzas después de la elección para poder facilitar una gestión de gobierno. Facilita la instrumentación de políticas y también la sanción de leyes. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, vemos cuál es la experiencia histórica argentina dentro de estos conceptos. Nosotros sabemos que normalmente lo que hoy denominamos panradicalismo ha logrado ganar cada vez que se han unido. Así ganaron en 1983, en 1997, en 1999 y ganaron en el 2009. Y generalmente tienen un fenómeno contrario al peronismo, que es que cuando llegan al poder les cuesta manejarse como coalición. Es Está decir, bueno lo que decís, son un buen frente, pero no una buena coalición. Exactamente, es el problema que han tenido históricamente, mientras que el peronismo es al revés. Es decir, son muy buenos para juntarse después de ganar la elección y antes normalmente disputan su interna hacia afuera, presentan varias listas y esto nosotros lo vamos viendo. Entonces tengamos presente un poquito este fenómeno histórico nuestro para poder valorar, ese es el contexto. Entonces, en ese sentido podemos empezar a analizar entonces cuáles son las fuerzas que tenemos. El Frente para la Victoria es el primero que amanece, digamos, en el análisis, y nosotros vemos que desde el comienzo del año hasta ahora, como que le quedó largo el periodo de gobierno, ¿no? Es decir, tuvo que largar un ajuste ortodoxo para poder llegar medianamente bien al final del 2015. Puede llegar a tener aliados, digamos, para llegar en un aterrizaje suave, pero la verdad es que es muy difícil que recupere su credibilidad. Entonces, en cierta medida hay conciencia de que el 2015 no es el turno para el kirchnerismo, si lo podemos llamar de una manera, duro, ¿no? ¿Pues lo ves perdido el kirchnerismo duro? No tiene una cámpora o un apellido Kirchner. Veamos una cuestión, hasta te diría estadística. Si vos mirás las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Capital, son 3 distritos que sumados dan el 30,1% del padrón electoral, estos 4 distritos. En Mendoza, todo el mundo de cuenta, un triunfo de Cobo. Santa Fe ya la tienen, Córdoba está peleado y Capital claramente no va a ser el oficialismo, o sea, puede llegar a ganar UNEN, puede llegar a ganar el PRO, pero la verdad es que si no jugando Macri, es muy probable que lo gane el PRO. Es decir, no jugando Macri, porque ustedes saben, Macri no puede ser reelecto, es decir, que no importa si va o no va presidente, la verdad que él no está en los votantes de la capital. O sea, no es un kirchnerismo duro, entonces sería un kirchnerismo suave. Por otro lado, el kirchnerismo tampoco tiene candidato a la provincia de Buenos Aires, que lo perdió en mano de Massa. Claro. Entonces, digamos, hasta por una cuestión numérica de dónde salen los votos. Esa es la pregunta que uno se puede hacer. Está perdiendo todas las aristas, digamos. Estamos viendo las aristas, pues cada cual arma con estos ladrillitos la casa que quiere, pero es lo que hay, son los ladrillos que hay. Entonces, ¿cuál es el combate que tienen enfrente? ¿Cuál es el objetivo que tienen enfrente? Es lograr la mayor cantidad de bancas en los órganos legislativos de todo el país, porque eso tiene dos, digamos,
aspecto positivo. Por un lado, los que lo necesitan, bueno, tienen fueros. Y por otro lado, tienen tiempo para reciclarse en las nuevas fuerzas políticas que vengan. Esto de fuero significa, tengo algunos problemitas penales, me resguardo en el Poder Legislativo. Y lo otro que decía Germán es esto. Tengo necesidad de seguir en el gobierno, en el legislativo también puedo transformarme en otra fuerza política. Exactamente. Lo que se denomina la garrocha o los nuevos bloques. Exactamente. Después, claramente, el sector kirchnerista está buscando algún candidato. Ya tuvieron la experiencia de Vudú. Entonces ahora están haciendo otra cosa. Lanzan candidatos y ven cómo responde la ciudadanía. Entre ellos van a elegir el que pierda por menos, porque necesitan tener un buen candidato a nivel nacional, porque eso es lo que le permite traccionar de nuevo al órgano legislativo. ¿Puede ser Coqui? ¿Quiénes están jugando? Coqui, Uribarri, Randazzo, son los que están en el candelero hoy. Después, otro tema que tenemos que tener presente es que, como analizamos antes, de todas las provincias, solo 9 hicieron su elección conjuntamente con la nacional, en la última presidencial, en el 2011. Pero dentro de esas 9 está la provincia de Buenos Aires, que es la que lleva 35 diputados al Congreso. Entonces, el Frente para la Victoria va a buscar tener quizás su mejor candidato en la provincia de Buenos Aires. No hay que descartar que Cristina Kirchner juegue en la provincia de Buenos Aires. Entonces ese es otro punto que lo tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, el kirchnerismo sabe, digamos, que Scioli ha dado muchas muestras de lealtad, pero no está seguro que esa lealtad llega tanto como para entregar un vicepresidente, un gobernador y toda la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Claramente, si termina siendo el candidato, no va a ser por una decisión libre, sino por una imposición, diría, estadística. No hay nadie que mida más que él. Entonces van a ir. Ahora, ¿qué es? Sería por ahí, Germán, esto, ¿no? Daniel Scioli, ok, yo te bendigo como candidato del kirchnerismo, pero pará, yo también voy a poner alguna figura mía en la vicepresidencia o en algún lugar estratégico. Y ahí vamos a ver qué pasa, porque en realidad el único candidato competitivo que viene del sector del gobierno y permanece allí, reconociéndose como parte fundante del kirchnerismo, es Scioli. Esa es la realidad, es el número 2 en este momento en todas las encuestas. ¿Y qué es lo que está haciendo Scioli en este momento? Lo que está haciendo es sumar a su buena imagen gobernadores que le den estructura nacional para poder potenciar esa imagen y tener un buen papel para el 2015 o para la interna directamente, si es que la hay. Está bueno, ¿eh? Es esa la estrategia, entonces, en definitiva, hacia el electorado, es decir, más allá del grupo gobernante. ¿Qué es lo que está ofreciendo? Está ofreciendo claramente una continuidad con cambios. Lo que tiene de cambios son algunas cuestiones de gobierno, y lo que tiene de continuidad es el elenco que está en el poder por parte del PJ. Entonces viene a ser más o menos como una obra de teatro que cambia algunos actos, pero con los mismos actores. Por ese lado, entonces, el Frente para la Victoria. Por ese lado sería el Frente para la Victoria. Ahora podemos hablar un poquito del Frente Renovador. El Frente Renovador es una fuerza que ustedes saben surgió en la última elección, en donde Massa ganó claramente al oficialismo y se instaló como un candidato presidencial. Ahora, ¿qué representa Massa? O sea, Massa viene con una impronta innovadora, tanto en lo que hace a la gestión de gobierno, que tiene que ver con un concepto más profesionalizado, de una gestión, digamos, más eficiente del sector público, pero también, digamos, por otro lado, viene con otro concepto diferente en cuanto a la gestión del poder en sí mismo. Entonces representa una doble amenaza, por llamarlo de alguna forma, a todo lo que está establecido hoy en el poder. Porque por un lado tiene el desplazamiento natural que genera un hombre tan joven en términos generacionales a la hora de realizar designaciones. Y en el mismo sentido, pero más profundo aún, es para quienes están en el poder hoy, porque tiene una doble exigencia. Por un lado, esa exigencia de gestión de que hablábamos. Y por otro lado, también hay una característica institucional en donde llama a terminar con las reelecciones de nivel de intendencia hacia arriba. Es decir, de alguna manera está rescatando ciertas demandas de la sociedad y la está poniendo en el tapete y la está ofreciendo. En términos políticos, ¿qué está haciendo hacia afuera? Lo que hace es seducir a concejales, intendentes, candidatos a gobernadores que están fuera de la órbita del gobierno o que están dispuestos a competir, sean provenientes del PJ, de la UCR, de partidos
provinciales o locales, y de esa manera se mantiene en el candelero en gran medida gracias a los yerros que realiza el gobierno casi semanalmente. Dos cosas que leo con esta descripción. Entonces, Massa juega al error del Frente para la Victoria, pero también vos decías en tu columna que es el candidato que más mide hoy día, ¿no? En caso de que sean las elecciones hoy, sería el ganador. Claro, porque en realidad es el que está ofreciendo cambios. Cambios que quiere la gente, aparte, ¿no? Claro, ahora, ¿cuál es el tema? Así como habíamos dicho de que Scioli presentaba cierta continuidad en los protagonistas, el cambio que ofrece Massa da la impresión que es un cambio, pero con los propios. Es decir, hay una profundización, me da la impresión, de los cambios en la dirigencia, en la gestión del Estado. Es decir, una mayor voluntad de cambio y de reemplazo ahí. Sin duda. No va a quedar nada del kirchnerismo, ¿qué querés decir? Digámoslo. Vamos a ver. ¿Qué otras fuerzas tenemos, Germán? Bueno, caemos a UNEN. UNEN es el partido de Lita Carrió, para decirlo. Amplio UNEN. La figura más destacada es... Exactamente. Claro, acá Matías me agrega Pino Solanas también. Junto a Pino Solanas. Pino Solanas, Wiener, Sanz, etc. Si nosotros tenemos que ubicar a qué es el panradicalismo de alguna manera, recordemos lo que sucedió en el 99. O sea, una alianza similar dijo, bueno, del menemismo rescatemos la convertibilidad y le ponemos hombres serios y honestos para llevarla adelante. Ahora parece que el UNEN nació como para tomar el progresismo del kirchnerismo y encarnarlo en hombres buenos y honestos. ¿Qué es lo que sucedió? La alianza logró reencarnar, mantener la convertibilidad y fracasó. Lilita parece que ha leído esto y entonces busca ampliar las bases de esa coalición. Y entonces lo que busca es decir, bueno, no es solamente o es muy poco decir vamos a reencarnar el progresismo. Lo que dice es vamos a volver a ejercer el poder de otra manera. Vamos a limpiar de honestidad el progresismo, digo. Su mensaje. Todo, en realidad, claro. Toda la política. No es, por eso digo, no se restringe al progresismo, sino que viene a ser un discurso en donde la honestidad y la gestión de gobierno está sometida a la ley, donde se busca el respeto a la propiedad privada, donde se habla de la libertad de expresión de otra forma y se critica los manejos de las pautas, algunos aspectos de la ley de medios, etcétera. Entonces, dentro de este nuevo, si se quiere, límite que pone, todo lo que está dentro viene con nosotros, pasa Macri en eso. De eso es lo que se está hablando. ¿Pero por qué? Porque también se ve, y lo analizan, de que hoy por hoy, está bien que tienen candidato a presidente, tienen varios, o sea, los nombramos recién, pero ninguno de ellos les garantiza entrar en el balotaje, y de entrar, bastante menos ganarle a Scioli o a Massa en un balotaje. Entonces lo que buscan, por lo menos con el ingreso de Macri, es disminuir las posibilidades de Massa, por lo menos. Tenerle un candidato y que le compita, ¿no? Exactamente. Entonces, de entrar al balotaje, entrar, digamos, más armados. Entonces, en ese análisis y lectura que haces, da la impresión de que el PRO se subordina debajo de UNEN, ¿no? La idea que tienen en UNEN es que participe de una interna. O sea, ellos han visto de que la interna dentro del radicalismo augura triunfos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires le fue muy bien, en el 83 le fue muy bien, ¿se acuerdan? Alfonsín, sí. Con De la Rúa en la interna esa que ganó Alfonsín, y han visto cómo potencia políticamente al grupo utilizar las PASO como una interna del sector. Y tendríamos ahí un peronismo versus radicalismo casi, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Por ahora estas son las dinámicas de las tres primeras fuerzas. Por último queda el PRO. El PRO es Macri, es decir, no es que sea una coalición o algo más que eso. Comparto. Creo que ni siquiera los más fanáticos del PRO pueden sostener seriamente de que Macri solo puede entrar al balotaje y ganarlo. Ni siquiera entrar al balotaje. Me da la impresión de que Macri va a seguir como hasta hoy, hasta una semanita antes del cierre de las alianzas, y ahí va a haber. Pero hay algo que es cierto, o sea, Macri sabe perfectamente de que él representa una innovación en la política, pero que además de algo nuevo tiene que presentar algo sustentable.
Y por eso quizás principio de acuerdo, vos imaginas, con UNEN. Puede ser que se acerquen, puede ser que no, pero Macri, o sea, UNEN sabe lo que le falta y Macri también. Macri sabe que parte de estos defectos de sustentabilidad de un futuro gobierno lo tiene sumando la estructura de UNEN. Se lo sabe, pero también sabe que entrar en el panradicalismo y ganar inclusive le genera muchos límites a la hora de efectuar nombramientos y de ejecutar y definir políticas. Bueno. Hasta acá podemos llegar en esto porque hasta acá es lo que tenemos, digamos. Vos en tu columna, Germán, también hablabas de sorpresas pendientes, cosas que te pueden cambiar el escenario que de repente emergen. ¿A qué te referís? Bueno, todos sabemos que la política es muy dinámica. Y también sabemos que no hay, así como no hay una jugada económica o política que al gobierno lo pueda volver a colocar en carrera como para designar a un sucesor y que ese sucesor gane, también del otro lado no hay una propuesta mágica que lleve a la oposición a ganar. Entonces el final claramente está, digamos, abierto. Entonces, la jugada ganadora es política. Es puramente política, es estratégica, es decir, lograr configurar una oferta electoral en la cual nosotros tengamos garantizado lo nuevo y lo sustentable, una novedad sustentable, una novedad que se pueda llevar a cabo. En este sentido, es que, si bien estamos a 14 meses, en 14 meses, 16 meses, candidatos hay, no se van a generar nuevas estructuras. Sí puede ser que haya candidatos que vayan a darle contenidos y dinamismo a esas estructuras, las potencien. Ahora, depende de que esas estructuras se permeabilicen a los candidatos que hay hacia el 2015. Pero, lógicamente, puede haber sorpresa. Por ejemplo, un ejemplo que ponemos es Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti es el presidente de la Corte y hace mucho tiempo que viene haciendo definiciones que parecen más de un candidato a presidente de la Nación que de un actual presidente de la Corte Suprema. Entonces no nos extrañemos que alguna estructura lo quiera proponer como candidato a presidente. Claramente me refiero a estructuras que no son básicamente el kirchnerismo duro, digamos, porque ha tenido sus diferencias profundas en ese sentido. Pero sí puede ocupar otro lugar, y yo la pregunta que dejaría es: ¿hasta dónde cambia el escenario esto? ¿Realmente lo puede cambiar? Creo que lo puede cambiar. Entonces vemos que hay un escenario bastante definido, las estrategias están definidas, pero las sorpresas están abiertas. Muy bueno, Germán, muchas gracias. Invito nuevamente a los oyentes a leer su columna, su análisis político todos los viernes, no solo en nuestro Facebook, sino también en Comunidad y Política.